Bienvenidos a todas y todas. Esta es la videoconferencia del capítulo 4 de Itinerarios, Corrientes Latinoamericanas. Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que fueron las actividades de los juegos integradores. Así que primero quiero escucharlos y saber qué les pareció la propuesta de jugar para repasar. Para mí estuvo bueno, hablo yo porque no habla nadie, pero para mí estuvo piola, estuvo bueno, estuvo fácil también. El modo de interactuar así con las opciones, todo estuvo piola. Es parecido al que utilizan en la UNLA, porque yo tengo un hermano gemelo que va ahí, así que Bien. va a la UNLA y hace los parciales así, y está re bueno. Buen dato. Sí, estuvo bueno, fue una forma interesante de repasar. Bien. ¿Y les costó? No, a mí no. Y eso que yo tampoco soy así de come libro, digamos, pero a mí no me costó, lo hice en media hora, creo, algo así. Bien. Bueno. Mejor. Acá, si ven entonces, yo les comparto la pantalla. ¿Están viendo todos? Sí. Bien, bueno, y tengo todas las cosas abiertas de todo lo que vamos a ver, un montón. Lo primero, sobre todo para aquellos que copiaron de la tabla y no hicieron el juego, con lo cual no sabían quizás alguna de las respuestas o si estaba chequeado, algunos conceptos claves como el de arbitrariedad. Aclaremos que cuando hablamos de los principios del signo, hablamos de dos principios. Esto también estaba en el simulacro de parcial. ¿De cuáles hablamos? Arbitrariedad y linealidad. Y carácter lineal, exactamente. Carácter lineal del significante y arbitrariedad. Ay, perdón. Se me fue todo. Vamos de nuevo, estas cosas que pueden fallar de la... Compartir pantalla. Ahí está. ¿Vuelven a ver? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Entonces, también teníamos la definición de cultura según distintos autores. Acá vemos Boas, también estaba la definición que nos daba Taylor, también recuerdo Malinowski, Kroeber y Klochpon, también tenemos. Aparecían conceptos claves para entender cómo estaba conformado el signo lingüístico para Saussure. Bien, teníamos la palabra del significante. Ojo acá, no confundir significante con significado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, y por supuesto teníamos a Geertz y todo lo que nos hablaban. ¿Alguna duda en particular sobre esta actividad integradora? ¿No? No. Bueno, muy bien entonces. Seguimos. Tenemos también la actividad que era el crucigrama, que ahí había unos que decían que no les gustaba quizás mucho completar el crucigrama, que les costaba. Bueno, esta era también parte de jugar, ¿sí? Poder repasar. Acá en este caso eran con escuelas. ¿Cómo se sintieron con escuelas? Suele ser a veces más complicado, cuesta un poquito más. A mí me costó más el de signos que este. Bien, bueno. Fue un capítulo más difícil para mí. Suelen ser capítulos con mucho contenido teórico, Sí. por eso siempre les pido que si bien esto es que vamos hablando, que pueden aparecer dudas, ahí les leo en el chat, que veo que también les gustó la actividad y que también hubo dudas con esto. Aparecen muchos conceptos y conceptos que es importante que delimitemos, es decir, que entendamos las diferencias.
Cuando hablábamos de principios del signo para Saussure, hablábamos de dos, dijimos, arbitrariedad y carácter lineal del significante. Y si hablábamos de leyes o de características, nos referíamos a ¿qué conceptos? Ah, ¿Cómo? Mutabilidad, inmutabilidad. Perfecto, exacto. Y si hablamos de cómo veían al signo, teníamos por un lado una mirada diádica, ¿sí? Es decir, de dos componentes para Saussure, que dijimos que son, ¿cuáles son los componentes del signo para Saussure? arbitrariedad. Significado y significante. Significante. Componentes del signo, no principios. Bien. Y en cambio, si hablamos para Peirce, hablamos de una relación triádica. ¿Cuáles son los componentes del signo para Peirce? Objeto, Mutabilidad y inmutabilidad. No. no, era objeto, representante Perdón. y interpretante. Bien, bárbaro, exacto. No se preocupen que si hay errores o si se equivocan, digo, parte de compartir es empezar a diferenciar y tener en claro algunos de estos conceptos. Bien, así que quédense tranquilos. Después, con las escuelas han aparecido algunas dudas o consultas en lo que se refiere a los conceptos clave de cada una de estas corrientes, ¿sí? A grandes rasgos hablamos de tres corrientes: funcionalismo, ¿sí? Críticas y culturalistas. Y dentro de eso, cuando hablábamos del culturalismo, hablábamos de la escuela latinoamericana. ¿Y por qué traigo esto y quería hacer el repaso? Porque justamente el tema que vamos a ver hoy es el de corrientes latinoamericanas. ¿Han podido ver el material de clase, este PowerPoint? No, yo no. No, no la vi. ¿No? Bueno. Yo sí lo vi. Lo que vamos a hacer es rápidamente pasar revista del PowerPoint, que les va a servir entonces para el momento de leer y revisar los materiales y tener en claro algunas particularidades. Bien, pensar situados, entonces hablamos de corrientes latinoamericanas. Estas corrientes latinoamericanas es interesante, y siempre digo, pensemos por qué este concepto llega en esta instancia del libro, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta parada en nuestros itinerarios? Nos van a invitar a pensar sobre cuáles eran los criterios o las matrices de pensamiento sobre la comunicación que había en América Latina. Si tenemos que pensar en un contexto, en un tiempo, recuerden que el culturalismo dijimos que a partir de qué época, de qué década surgía. 60. Bien, Tiago, hablamos entonces a partir de los 60. Y lo que pasaba en el mundo, por supuesto, para los pensadores de América Latina, también hacía diferencia. Es decir, aparecían nuevas preguntas sobre cómo investigar la comunicación en este territorio. Claro, necesitaban tener teorías propias. Sí, exacto. ¿Por qué? Y acá viene, me parece de forma gráfica y que se entiende muy bien, con esta pregunta que nos plantea la presentación. ¿Somos todo lo mismo? Y les pregunto, juguemos. ¿Se identifican con estas imágenes? Vean y no contesten. Ahora les pido que traten entonces de ver si se identifican con estas imágenes que vienen ahora. Bien, ¿qué les pasó? ¿Las imágenes son lo mismo?
¿Les parece todo igual? No, todas no. No. Hay fotos de un festival de Venecia, si no me equivoco, que son cosas que en Argentina no solemos ver. Bien, exacto. Hablan de distintas costumbres. Lo veíamos en las ropas, veíamos también en el tipo de actividades que se mostraban y que se hacían. Por ende, queremos decir que no todo es lo mismo. Y como decía antes, creo que Julián, necesitamos distintas teorías. Los pensadores se dieron cuenta que necesitaban distintas teorías para poder pensar distintas realidades. Es decir, esos conceptos y todo lo que veníamos viendo de las escuelas y teorías de la comunicación no necesariamente aplicaban para poder entender este contexto latinoamericano. Con lo cual, y esto sí, es para subrayar y empezar a anotar, diferentes matrices culturales requieren diferentes categorías teóricas, que esto invitan entonces a ser pensadas y a ser explicadas. Esto, como decíamos antes, es lo que comenzaron a debatir, a conversar, a hablar los pensadores latinoamericanos a partir de la década del 60, ahí que nos daba antes la pista Tiago, nos decía, bueno, el culturalismo, en qué contexto, cómo surgía, y que empezaron a trabajar en teorías propias para poder explicar justamente lo que sucedía en términos culturales, comunicacionales, desde el aquí y ahora latinoamericanos. Y esto es importante, porque nosotros decimos, ¿cómo vamos a analizar y a entender la realidad que nos atraviesa, es decir, nuestros contextos, si estamos trabajando con teorías y conceptos que no nos pertenecen? Es decir, que no se acomodan, que no saben interpretar lo que es la matriz latinoamericana. No Por crearon eso, un sujeto construido de manera sociohistórica, algo así. ¿cómo? Que después formaron un sujeto construido de forma sociohistórica, puede ser. Lo que vamos a ver es cómo diferentes escuelas que aparecen en Latinoamérica buscan, o mejor dicho, tratan de esbozar alguna de estas teorías para entender cómo es el sujeto que vive en Latinoamérica, cuáles son las particularidades de esta cultura. Por eso, lo que sigue en el PowerPoint es una especie de zapping justamente por esta historia de la comunicación. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Muevan cabezas, digan sí o algo. Perfecto. Y Sí. escuchan y me ven bien, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Todo perfecto. Bien, bueno, acá tenemos como algunas fechas importantes. Y esto es una línea de tiempo que no es me estudio después la línea de tiempo. A ver, nos ayuda a orientarnos. Es como el cuadro comparativo que tuvieron que hacer de escuelas, donde les pedíamos algunos aspectos claves, unas palabras. Bueno, acá es lo mismo. Es decir, son esas migajas que al momento de tener que retomar la lectura los van a ayudar mucho a saber dónde hay que prestar atención y cuáles son las particularidades. Es decir, todo esto después tenemos que profundizarlo, desarrollarlo. Vuelvo con el ejemplo de antes. Si hablábamos de las escuelas y yo les decía que presten atención en industria cultural, más allá de mencionarla, en qué era, acá también, cuando hablamos de radios mineras, o de las distintas fases, o qué es comunicación popular, tratemos de entender qué es comunicación popular. Y para eso, una de las buenas técnicas, por eso la idea del papel, yo también tengo acá mi marcador y hojas, es que podamos ir armando redes conceptuales, que después, al momento de tener que volver al libro, nos ayuden a ver esas relaciones, ¿sí? Un poco acá, a la falta del espacio presencial y del poder ir conversando, sí podemos que entre los textos ir conversando, entre los PowerPoints, y ver viendo cómo se relaciona un tema con otro. Desde el día 1, cuando empezamos a hablar de cultura, comunicación y sociedad, después profundizamos en esas tramas de significación, entendiendo qué es un signo, cómo funcionan los signos en la comunidad, en la sociedad. Vimos diferentes teorías para estudiar a la comunicación y cómo se daban esos procesos comunicacionales en distintas épocas de la historia,
y demás, hoy avanzamos un paso, y lo que vamos a ver entonces es cómo esto se daba en América Latina. Lo primero que vamos a poder hablar es de los antecedentes, y en esto tenemos la fase clásico-humanista, que justamente estudia la comunicación desde una perspectiva filosófica empirista. Y esto del empirismo había ya aparecido en las teorías clásicas. ¿Recuerdan? Lo empírico. Justamente, si no, los ayudo, porque sigue, es esto de cómo este tipo de teorías, a partir de la observación, de lo empírico, lo comprobable, se buscaba mejorar la eficacia, ¿sí? Se trabajaba sobre la persuasión, por eso van a haber investigaciones que buscaban el éxito comercial y electoral. Y acá recordarán los afiches del tío Sam, también las primeras publicidades, como estas imágenes que vemos. Es decir, acá está lo persuasivo. Se buscaba llamar la atención del consumidor o del elector para profundizar. ¿Estamos? Después vamos a tener, sí, ahí creo que era Agustina, que pregunta, ¿lo empírico lo vimos con las publicidades? ¿Puede ser? Sí, exacto. Habíamos visto entonces algunos ejemplos, algunas particularidades. Después tenemos otra fase, la científico-teórica, donde después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente las cosas, el contexto es otro, se modificó, y nos damos cuenta que ese concepto que teníamos de la comunicación no era tan así. Por tanto, parece esto el medio para garantizar el orden social. Se busca esta comunicación que sea, que permita la adhesión de las masas, la comunicación para poder mantener el status quo, y aparecen muchos los estudios cuantitativos, es decir, quieren saber cuáles son verdaderamente estos efectos reales de los medios. Y acá tenemos más publicidades, más trabajos que nos demuestran ese interés por medir estos efectos que va a tener la comunicación. Lo que vemos ahora es quizás casos o publicidades de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y acá sí empezamos con estas grandes experiencias. Y tenemos que pensar en ejemplos o de prácticas de comunicación popular, tenemos que prestar atención al menos a estas dos experiencias. Vean los años, ¿sí? Estamos hablando de la experiencia de las radios mineras en Bolivia y de las radioescuelas en Colombia. Cuando hablamos de radioescuela en Colombia vamos a hablar de Radio Sutatensa y Acción Popular, Cultural Popular. ¿Bien? Bueno, ahí me avisa que en unos minutos se va a cortar, nos volvemos a encontrar, acuérdense. Acá tenemos algunas fotos de esta primera radio minera. ¿Y cuál es la particularidad? A ver, los que han leído el capítulo, para que esto sea práctico y no se transforme en una clase donde yo sola hablo, ¿qué encontraron? ¿Cuáles eran las particularidades de esta experiencia en Bolivia? O lo que ven de las imágenes, aquellos que no pudieron leer. ¿Alguien? ¿No habla de una especie de micrófono abierto? Bien. ¿Qué Algo más? así, entendí. A ver, Como que cada aparece en el uno grupo en puede el chat. dar un mensaje. Radio sindical, dice, de obreros indígenas. Dayana, bien. ¿Qué más? ¿Por qué creen que las destacamos, digamos? ¿Qué tienen de novedoso estas experiencias? Algo apareció con lo que dijo Tiago de que daban el micrófono abierto. A ver. Bien, ahí está, Dayana. Es decir, no era un micrófono abierto cualquiera. Se buscaba escuchar a la misma comunidad. ¿Sí? Es decir, acá comienzan entonces a darse en estos principios, en estas experiencias, la voz de la comunidad. Empezamos a ver o entender cómo se puede hallar una producción de sentido, la construcción de otra realidad posible a partir
de compartir experiencias propias. Esto de escuchar a los trabajadores, a la propia comunidad. Nosotros vamos a ver cómo, en el caso del campo de la comunicación, estamos hablando de los estudios culturales, ¿sí? Si bien estas son las corrientes latinoamericanas, estamos dentro del paraguas o este tipo de escuelas, donde justamente, ¿qué tipo de característica tiene el receptor? ¿Qué habíamos Activo. dicho? Es activo. Es activo, claramente. ¿Activo? ¿Y en qué sentido activo? O sea, ¿por qué es activo? ¿Porque se mueve? No, porque interactúa. No sé. Bien, ¿y qué implica interactuar? Resignificar el mensaje. Bien, Florencia, bien. Vemos entonces que ya no era como nos decían antes estos receptores masa, pasivos, que recibían cual inyección, de ahí la teoría hipodérmica, ¿no? Frente a un estímulo, misma respuesta, sino que justamente eran, estamos hablando de receptores activos, entendiendo que son activos porque pueden resignificar esos mensajes. Y esto lo traigo porque es importante para pensar la propuesta y esa ruptura conceptual que nos va a dar Jesús Martín Barbero cuando habla de pasar de los medios a las mediaciones. Vamos a tener entonces la experiencia también, como decíamos antes, de las radios populares, Radio Sutatensa y Acción Cultural Popular. También experiencias donde la comunicación aparece vinculada a experiencias de alfabetización, que también podemos ver cómo se van dando herramientas, la comunicación como una herramienta para la transformación de la comunidad, del barrio. Y ahí tenemos para analizar, ver y repensar el concepto de desarrollo. Vamos a entender, y otro de los conceptos, por eso que aparecen dentro de estas corrientes, es justamente el que hace referencia a la teoría de la dependencia. ¿Recuerdan este concepto? Apareció porque lo vi en los cuadros comparativos, en los Padlets, apareció la mención a esta teoría de la dependencia. Bueno, esta teoría de la dependencia va a ser el marco teórico justamente que acompaña avances científicos y académicos en el campo de la comunicación. ¿Y cuál es su postulado? ¿Qué es lo que dice? Él va a decir, esta teoría, que el subdesarrollo está ligado de manera directa con la expansión de los países industrializados. Por ende, el subdesarrollo no es una etapa previa a una precondición en el proceso hacia el desarrollo, sino, en este sentido lo que queremos ver es que es una condición en sí misma. Entonces, la dependencia crea estructuras, incluso al interior de los países, para reproducir esto. Lo que vamos a ver es un giro epistemológico, otra forma. En este caso hay una frase de Beltrán donde pone en cuestión otro de los conceptos que aparecían en la época, que es el desarrollo. Y nos dice, optar por el desarrollo significaba a la sazón no dejar librado el avance hacia la prosperidad y el bienestar, el azar laissez-fairista. Esto hace referencia al laissez-faire, al dejar que el mercado actúe, ¿sí? Piensen en la época, en el contexto que estamos hablando. Y limitarse, dice, a la inacción providencialista, sino prever y organizar racionalmente la intervención estatal activa para lograr pronto el mejoramiento sustantivo de la economía con el apoyo de la tecnología a fin de forjar el adelanto material. Esto va a ser parte de este contexto donde sí nos vamos a meter de lleno, y acá para la segunda parte de la reunión, cuando vamos a hablar de la comunicación popular. Y acá va a comenzar nuestra parte práctica. Esto es como un repaso, sobre todo para aquellos que no pudieron ver el material,
y que estén atentos a esto que vamos a hablar, que tiene que ver con entender qué era lo que sucedía en la década del 70 en América Latina. Por un lado, veíamos que los teóricos, como decíamos antes, los pensadores de la época, en la comunicación y la sociedad, se dan cuenta que no alcanzaban esas teorías que se habían desarrollado hasta el momento. Es decir, nos dábamos cuenta, recuerden lo que decíamos al principio, esas imágenes que nos chocaban, que no hablan de nosotros, que diferentes matrices culturales requerían diferentes construcciones, diferentes teorías para poder entender lo que sucedía, para poder entender la realidad, su realidad. Esto también venía de la mano de entender esa inviabilidad de los modelos de desarrollo propuestos. Tengan en cuenta lo que les leí, los comentaba recién, esto de la teoría de la dependencia. ¿A qué estaba asociado este concepto de desarrollo? ¿Quiénes eran los desarrollados? ¿Por qué eran desarrollados? Lo que vamos a entender y ver como el movimiento de los países no alineados, Nuevo Orden Internacional de la Información y el NOMIC, y lo que hacia 1980 aparece el informe, conocido como informe McBride, de la UNESCO, donde también se pone en discusión y el eje de cómo actúan estos flujos de la información. Es decir, qué estaba pasando con esas voces, autorizadas o no. Por eso, digo, es importante tener en cuenta esos antecedentes que vimos de comunicación popular de las radioescuelas, para ver entonces por qué significó un cambio estructural, un cambio en la matriz de pensamiento de la comunicación en la época. Nos habíamos quedado, o lo que nos quedaba por ver entonces y entender, era qué es lo que sucedía, por qué aparece este concepto de comunicación popular. Es importante y clave, así como decíamos, por qué eran estos antecedentes y estas experiencias de las radios mineras en Bolivia, por ejemplo, particular, y las traíamos acá al estudio, era por esto de entender cómo estas prácticas de comunicación buscaban incidir y transformar el entorno. Es decir, era una comunicación que respondía al aquí y ahora de su comunidad. Y veíamos que venía asociada a unas particularidades específicas, en un contexto donde los pensadores latinoamericanos se daban cuenta de que esta idea de desarrollo que nos trataban de inculcar, que se trataba de hacer entender, entonces que iba a decantar el desarrollo, iba a llegar en algún momento, en realidad lo que estaba generando era más pobreza, desocupación, problemas sociales, y empiezan entonces a estudiarse propuestas o vías alternativas para generar otro desarrollo. En esto es cuando les digo, piensen cómo comienzan a actuar entonces en el seno de las sociedades esta otra producción de sentido. Y la comunicación popular va a tener dos grandes características. Por una parte, vamos a ver esta mirada crítica, una mirada denunciativa, es decir, de exposición, de ver qué es lo que estaba pasando a las clases populares, y alternativa en el sentido de que va a tener una acción propositiva, es decir, va a buscar soluciones, hacer propuestas, poder tomar acción frente a esas circunstancias. Todo esto, por supuesto, tengan en cuenta que por un lado vamos a hablar de mirada crítica y alternativa frente a esas otras miradas que tenía la comunicación de mecanicistas y funcionalistas. Entonces, había una pregunta. ¿El desarrollo del que habla el texto es de los países subdesarrollados? A ver, nosotros vamos a tener, y vuelvo para atrás, esta idea de desarrollo que nos habla Beltrán. Uy, estoy yendo para adelante en vez de para atrás, esperen, problemas técnicos de diapositivas. Acá, ¿no? Donde se hace una crítica justamente de entender que había una idea de desarrollo que implicaba un tipo de trabajo
de política hacia lo social, donde actuaba este concepto del laissez-faire, es decir, que el mercado actuara y que no preveía o que no tenía en cuenta esta intervención estatal. Por eso se habla de pensar otro tipo de desarrollo, que está ligado a entender este contexto que decíamos acá, de cómo se había quedado comprobado la inviabilidad de esos modelos de desarrollo que se proponían desde los países desarrollados. Es decir, esta idea de que en algún momento iba a llegar el desarrollo, que iba a decantar hacia nosotros, era una idea que esas propuestas que se están trabajando sobre cómo actuar y dar respuesta a los problemas sociales y políticos no funcionaba en nuestras matrices. Es decir, por eso aparece muy importante estos conceptos de entender cómo la información y la comunicación también hacen a entender otras formas y otras vías de desarrollo. Ahora creo que, Tiago, si queda más claro, lo vamos a profundizar y ver con los ejemplos. Lo que vamos a entender, y por eso volvemos a hablar de Beltrán, es cómo una política nacional de comunicación habla de un cuerpo coherente, dice, principios y normas que van a estar dirigidos a guiar la conducta de las instituciones para manejar el proceso general de comunicación de un país. Es decir, entendemos y vemos la necesidad de pensar desde el aquí y ahora. Y de ahí en más, todo este presentación hace un recorrido por diferentes autores y diferentes escuelas, como habíamos visto en la línea de tiempo, donde aparece la CIESPAL, FELAFAX y demás, instituciones y organizaciones que empiezan a pensar en la investigación de la comunicación con ojos, una mirada, un paradigma latinoamericano. Me quedo en esta diapositiva para entender cómo la comunicación popular, piensa en las experiencias que decíamos antes, de la radio en Bolivia, por ejemplo, permitió profundizar en esta articulación de la constitución del poder de los poderes, dice María Cristina Mata, con la capacidad de establecer reglas del comunicar. Y presten atención a esta parte, porque las luchas por el poder siempre han sido luchas por conquistar o reconquistar la palabra. Piensen en la profundidad de esta frase si tenemos en cuenta ciertos modelos de comunicación que se nos proponían y cómo estas experiencias latinoamericanas daban voz a quienes no lo tenían antes. Es decir, se escuchaba a los trabajadores, a las trabajadoras, a las experiencias sindicales, se educaba, se transformaba a partir de la palabra y justamente de estas nuevas reglas de la comunicación. Van a poder escuchar videos y lo que vamos a empezar a trabajar y entender es sobre la propuesta de Jesús Martín Barbero cuando habla de dos rupturas en el plano teórico. Por una parte, va a decir, asistimos a una ruptura con la contrafascinación del poder, y después va a decir que aparece esta actividad de los dominados, ¿no? Una toma de conciencia. ¿Y por qué traemos a Barbero? No jueguen con la pizarra, porque si no molestamos al resto de los compañeros que quieren tomar la clase bien. Lo que vamos a detectar, o la propuesta que nos viene a hablar Barbero, justamente entender cómo estos diferentes estallidos sociales y políticos que se iban dando a fin de la década del 60 y en los años 70 en América Latina, pero también en el mundo, ¿sí? Recuerden lo convulsionado que fueron estas décadas en el mundo, se empezaba a ver que ese poder tenía grietas, es decir, no era un poder total, y que era necesario para poder actuar contra ese poder el rol que iban a tener los dominados. Es decir, la toma de conciencia, por eso dice de entenderse o verse como dominados, iban a hacer la diferencia si eran cómplices o no de la dominación.
Y acá lo que vemos es que estos sujetos, por ende, son receptores, hablamos de comunidades, audiencias activas, donde se ponen en juego estos procesos de decodificación, de resignificación, como dijeron antes, muy bien, y sobre todo vemos esta réplica de los discursos del amo. Piensen, una de las características que hemos mencionado antes, justamente de la comunicación popular, con esta mirada crítica, esta mirada denunciativa, y si lo podemos relacionar también con María Cristina Mata, cuando habla de este poder que dan las palabras, y de este entonces nuevo rol que pueden tener las comunidades. Va a decir Jesús Martín Barbero que en el campo de la investigación podemos tener 3 líneas: el orden y la estructura internacional de la información, justamente para ver de dónde vienen, cómo están condicionados estos mensajes, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, y cuánto aplica a cuál es la intencionalidad, cuál es la política detrás de esas tecnologías. Piensan que las tecnologías no son neutrales, las tecnologías tienen intencionalidad, fueron creadas para un fin, hay una política detrás. Y el tercer campo, que justamente es el que venimos hablando, es el de la comunicación participativa, alternativa, también llamada, como decíamos antes, comunicación popular. Dentro de la comunicación popular, bueno, acá empiezan todo el recorrido de las escuelas, hay 2 conceptos que me parece fundamental para empezar a trabajar el práctico, que es la actividad que vamos a iniciar juntos, y que después cada uno va a finalizar y entregar por Edmodo, ¿sí? No es necesario que lo hagan y lo completen hoy. Estas son asignaciones que, como siempre, tienen una semana para poder realizarlas y presentarlas. Voy a pasar ahora para hablar de los conceptos. Les voy a compartir otra pantalla, que es el de entender la diferencia entre lo popular y lo masivo. A ver si alguien estuvo leyendo previamente y nos quiere comentar. ¿Alguien sobre lo popular y lo masivo? ¿Alguna idea? Bueno, sigo yo, no hay problema. Bueno, veníamos hablando y decíamos entonces, a partir de los años 60 y 70, en esta comunicación popular, que va a ser central, justamente, repito lo que decía antes, por entenderse como un fenómeno de producción de sentido, de construcción de otra realidad. En esto aparece la posibilidad de conquistar la palabra, de dar batalla. Decíamos que Jesús Martín Barbero habla de 2 rupturas en el plano teórico, mencionábamos la contrafascinación del poder, y nos va a decir es ese funcionalismo de izquierda, según el cual el sistema se reproduce fatal automáticamente y a través de cada uno de los procesos sociales, y que era lo que yo les venía contando, cómo los estallidos, las circunstancias, las revueltas políticas, los movimientos que aparecían en el seno de la sociedad daban cuenta de ciertas grietas o de ciertas rupturas, y sobre todo de esta actividad, ese poder que tenían los, él habla en términos de los dominados, de poder realizar una decodificación y réplica de los discursos. Y acá, si nos vamos a quedar hablando de recepción, medios y dominación, es también ver y pensar cómo estos 3 campos que veamos previamente de la comunicación nos lleva a indagar sobre lo popular y lo masivo. Es decir, los puntos centrales para pensar las escuelas latinoamericanas es entender el interés por lo popular y por lo popular masivo, cómo buscan a través del estudio de la cultura una vía para comprender cuáles son las lógicas de la sociedad
y de la realidad, pero no en el mundo, no en general, sino desde el aquí y ahora latinoamericano, entendiendo, como decíamos antes, que existen diferentes matrices culturales, por ende va a haber diferentes paradigmas o gafas, como digo yo, para poder analizar y entender esa realidad. Y sobre todo, la interpretación de la identidad en un marco de heterogeneidad, es decir, entendernos que somos diferentes y que por lo tanto va a haber diferencias también a la hora de estudiar o de analizarnos, o ver en esos análisis las diferencias. Veo ahí el chat, lo de radio minera sería del ámbito popular, sí, exacto. Cuando hablamos de radio mineras, en Bolivia estamos hablando de experiencias del campo de la comunicación popular. Pregunta Agustina, ¿lo popular sería, por ejemplo, la música de cumbia? La radio minera no tiene un alcance masivo, así que podría considerarse popular. Bien, bueno, están bien encaminados, exactamente. Lo que vamos a ver ahora es qué es lo que sucede con esta idea de popular y de masivo. ¿Por qué? Porque desde el sentido común, quizás uno dice popular, bueno, si es popular es que le gusta a todos, o si es masivo es que solo está en los medios masivos, o es masivo lo que llega a todos. ¿Pero eso acaso no dijimos que era lo popular? Bueno, acá empiezan a darse ese juego en el cual tenemos que entender, según el autor, qué podemos interpretar como popular y qué es lo que vamos a interpretar como masivo, ¿sí? Habíamos dicho antes que Barbero parte de estudiar los medios hacia las mediaciones. ¿Por qué? Él va a decir, durante varios años, el análisis que se hacía de la comunicación estaba relacionado con ver qué es lo que pasaba con los medios, es decir, con esos objetos, qué pasaba desde el lado del emisor. Y lo que él propone es entender o ver en realidad qué es lo que sucede en esa arena o en ese campo de negociación de significado, que van a ser las mediaciones. Por eso él dice que estas mediaciones son esas articulaciones entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales a las diferentes temporalidades y pluralidades de matrices culturales. Esto que queda hermoso, pero que puede querer decir qué me quiere decir, estamos hablando de dónde se producen estas mezclas, estas resignificaciones, donde entran en juego estas tramas de significación que venimos hablando desde capítulos anteriores. Es decir, nos paramos desde las mediaciones para poder interpretar y ver cómo son estas comunidades que toman los mensajes de los medios, y ahí sí vamos a poder entonces a descubrir qué es aquello que nos quería decir Barbero con lo popular y lo masivo, o lo popular masivo. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien, sí. Reflexionar sobre estos procesos culturales y comunicativos en Latinoamérica, no desde la recepción, sino como decíamos, desde la apropiación y el empoderamiento de los sectores populares, va a ser su punto de partida. ¿Por qué digo no desde la recepción? Porque no se va a quedar en esos estudios, como decíamos antes, cuantitativos o empiristas, en términos de cómo se daban los efectos de la recepción, sino justamente en entender estas articulaciones, estas negociaciones, estas mediaciones, justamente como dice el autor, desde la apropiación y el empoderamiento de los sectores populares. El repensar este campo comunicativo nos lleva, por supuesto, a tener que repensar cuál es el sujeto y el objeto de la comunicación. Y acá podemos hilvanar con lo que decíamos previamente, de entender esta heterogeneidad, comprender la otredad, reconocer el mestizaje de la identidad de América Latina, no como algo pasado, como nuestra historia, como algo que nos han dicho y nos han contado, sino como la razón de ser, el aquí y ahora. Estamos hablando de un modo propio de percibir y de narrar, de contar, de dar cuenta de lo que sucede. Por eso estamos hablando de entender ese sentido que gira en torno a los mensajes que toma la sociedad y cómo los resignifica. Repensar el campo comunicativo, entonces, va a ser atender a estrategias a través de las cuales
se filtran, se reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica, estos mensajes que vienen del mainstream, y se integran o se funden con lo que viene de la memoria popular. Por ende, cuando pensemos en popular, tenemos que estar pensando en lo histórico, en aquella memoria social, en aquella cuestión identitaria, diferente a lo masivo o esta idea de lo popular masivo, que vamos a ver cómo se vincula y cómo nos va a decir Barbero, en realidad hace referencia a la cultura hegemónica. Porque él va a considerar y va a interpretar que lo masivo es ese proyecto histórico, nos dice él, que la burguesía produce para el pueblo justamente al darse a sí misma esa proyección. En otras palabras, cuando hablamos de lo masivo, es esa imagen que se hace la burguesía sobre lo popular, sobre las masas, sobre los sectores subalternos. Por eso hablamos de un proyecto histórico, porque hace referencia a esa imagen que viene reproduciéndose para el pueblo, es decir, desde los grupos de la burguesía, los grupos hegemónicos para el pueblo, desde finales del siglo XVIII, al darse a sí mismo justamente un proyecto, un rol en esto. Lo masivo, tomen nota, de nuevo, palabra clave, imagen entonces que de sí mismos, que estos sectores deben introyectar, ¿sí? O sea, es como una imagen de sí mismo que uno tiene que tomar para poder legitimar así esta relación de dominación. Lo popular va a ser lo contrario. Lo popular van a ser estas raíces, esta identidad, estas instancias de réplica, de resistencia, de historia compartida. ¿Se entiende? ¿Están del otro lado? Sí. Bárbaro. Ahí esperen que veo que el chat están hablando. Me perdí. Vuelvo. Veníamos hablando de la comunicación popular. La comunicación popular, veníamos hablando de sus características, que decíamos que era una mirada denunciativa, propositiva, alternativa. ¿Alternativa a qué? A esas miradas mecanicistas, funcionalistas que había de la comunicación. Para poder hablar y repensar este campo comunicativo, tomamos la teoría de Jesús Martín Barbero, pensador latinoamericano. Se pone a estudiar los años 70, ve lo que está aconteciendo desde finales de la década del 70, el surgimiento de los movimientos sociales, políticos, de estas experiencias que ya se habían dado en años anteriores de comunicación de las radios mineras, lo que sucedía en las radioescuelas, y esto lleva entonces a repensar o ver el campo de investigación. Decíamos que había 3 líneas. Dentro de esas líneas hacíamos o prestamos atención a la estructura de la información, cómo se iban dando esos flujos de comunicación, que eso se puede relacionar incluso con el estudio de McBride, con el NOMIC, cómo era el avance de las nuevas tecnologías, y hablábamos de las nuevas tecnologías entendiendo también sus marcas o sus huellas ideológicas que se imprimen sobre esas cuestiones tecnológicas. Y el tercer punto era el campo de la comunicación popular, alternativa. Y decíamos, bueno, para poder entender esta comunicación y este campo de lo popular, teníamos que repensar el campo comunicativo. Y esto implicaba ver y entender esta identidad heterogénea de América Latina y ver cómo desde los conceptos de popular y masivo podíamos entender cómo se aplicaban esas lógicas de reproducción del modelo de dominación que nos hablaba previamente el autor. Es decir, lo que tenemos que hacer es repensar el sujeto y el objeto de la comunicación y entender, pasando de los medios hacia las mediaciones, esas estrategias
a través de las cuales, como dice la presentación, se filtran, se reorganiza lo que viene de esta cultura hegemónica y cómo se integra y se funde con lo que viene de su memoria popular. Es decir, cuando hablábamos de conceptos de lo popular, es justamente pararnos desde el lado de la historia, de la memoria, de la identidad, de la réplica, a diferencia de lo masivo o lo popular masivo, donde veíamos que en realidad es esa imagen que la burguesía construye sobre las clases populares, sobre el pueblo, y que pretende que esa imagen sea introyectada por esos sectores, justamente para legitimar la relación de dominación. ¿Fui un poco más clara al retomar? Bien, bueno, igual seguimos y vamos a verlo con ejemplos. Acá tenemos lo popular y lo masivo. Dice, ir de lo popular a lo masivo implica entender a lo masivo como mediación histórica de lo primero. Y esto es lo que yo les dije en palabras anteriores, desde lo que nos trae el texto. ¿Qué quiere decir mediación histórico? ¿Por qué traemos este concepto? Lo masivo, repito, pues ya se los adelanté en la presentación en el slide anterior, justamente va a ser entonces la imagen que se haga la burguesía sobre lo popular. Es esa imagen en tanto proyecto histórico que se hacen los sectores dominantes sobre las clases populares, sobre las masas. Es la imagen de sí mismos que estos sectores deben introyectar justamente para sostener y legitimar esa relación de dominación cotidiana. Es esa imagen de lo que la burguesía construye. Cuando hablamos de lo popular, recuerden entonces que nos paramos del otro lado y vamos a entender a la comunicación como una práctica social. Y esta práctica social en América Latina, para explicar el aquí y ahora latinoamericano, va más allá de los medios. Por eso partíamos antes de los medios a las mediaciones. Es decir, se sale de los medios y se va a buscar articular con espacios y procesos políticos. Como dice acá la presentación, religiosos, artísticos, a través de los cuales las clases populares buscan ejercer esta actividad de resistencia y de réplica. Vuelve acá entonces esta característica denunciativa, esta mirada crítica que tiene la comunicación popular. Prácticas sociales de comunicación, vamos a entender entonces por un lado lo popular, como decíamos antes, atado a los conceptos de memoria, lo popular como práctica, lo masivo, que decíamos que es esta visión de la burguesía, y esta cuestión de lo popular masivo, ¿no? Como aquello que a lo largo de la historia y en esta mediación se va intercambiando y resignificando entre ambos sectores. ¿Cuál es la propuesta de la actividad de clase? Justamente, tenemos que identificar 5 fenómenos que crean que pertenecen al campo de lo masivo y 5 que correspondan al ámbito de lo popular, a partir de las definiciones que veíamos antes, y de este contexto que les di para que tengan idea de por qué estábamos hablando de una comunicación popular y alternativa desde América Latina. Que tienen que elegir un fenómeno de cada ámbito y justificar por qué es popular o por qué es masivo. Al momento de realizar la descripción, esto vamos a ir debatiendo, charlando ahora entre todos, qué fenómenos pueden ser de cada uno de los ámbitos. Al momento de ustedes realizar el ejercicio, recuerden que no se trata de describir la actividad, así como habíamos visto en el capítulo de cultura, donde la consigna les decía, no me cuenten el hecho, ¿sí? O sea, tienen que hacer mención. Lo que queremos ver es el análisis que ustedes hacen sobre ese evento, y en este caso, prestar atención cómo interviene la comunicación, el papel de los medios, entendiendo como medios de comunicación, porque estamos viendo que la comunicación, al ser una práctica, no necesariamente está en los medios.
también las prácticas de comunicación están en los barrios. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda claro? Sí. En tanto Sí. práctica, perfecto. ¿Cómo influye la cultura? Porque justamente decíamos que nos reconocemos con una matriz cultural propia, identitaria, y esta cultura es diferente a otras culturas, con lo cual esto va a tener cierta interacción o nos va a poder dar cuenta y hablar de ese fenómeno. Y el rol de la sociedad. Insisto, entonces, que sea una descripción vinculada a un análisis. No se queden solo con la descripción del hecho, del fenómeno, sino un análisis donde se vea esta introducción, desarrollo y conclusión. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Yo quiero saber, en el caso de dar un ejemplo, no sé, se me ocurre música folclórica, que por ahí Bien, es ¿qué algo sería eso? pinchado. La descripción que se pretende entonces es como contar un poco la historia de lo que significa el folclore en Argentina. ¿A eso apuntamos? Bien, buena pregunta. ¿Quién está hablando? Porque no les veo las caritas. Diana Díaz. Tengo la cámara Diana. activada igual. Claro, Sí. como estoy viendo la presentación, Porque no está sé la qué hice, pantalla. sí, no veo bien. Bueno, Diana, en Diana ese Yeten, caso, por las dudas, porque hay dos Dianas. Dianas Díaz somos dos. tengo muchos días, muchos domínguez, voy Sí. identificando cada uno de a poco, por eso le decía, prendan la camarita así los ubico mejor. Bien, bueno, en este caso, Diana, vos elegís el folclore. Muy bien, lo que tendríamos que dar cuenta es qué implica el folclore, ¿no? ¿Qué tipo de práctica? Entonces, Claro. vos podrías decir, bueno, el folclore consiste en este caso vos hablás a lo musical, ¿no? ¿Te referís? Claro. Bueno, Sí. con este tipo de autores, pero no te quedás solo analizando esto. ¿Por qué considerás que el folclore es popular? Ahí viene el sentido de la actividad. Es decir, ¿por qué el folclore es una actividad que Barbero diría que es popular? Te doy una Y- pista. ¿De qué hablan las canciones del folclore? Y yo creo que ahí va más relacionado con el tema de las raíces. Muy bien, ¿qué más? El resto puede ayudar. Digo, Mira, tratemos de no quedar. No dije folclore porque se me ocurrió al pasar, pero Bueno, bien. Seamos originales. Evitemos los copy-paste de lo que dice un compañero en el resto, ¿sí? Aprovechemos el espacio para debatir. En unos minutos, si se corta, volvemos a ingresar. Yo estoy acá del otro lado de pantalla, así que los que puedan y quieran seguir con la discusión o el debate de la clase, seguimos. Pensá en las letras, justamente, ¿de qué hablan esas letras? El folclore tiene muchas letras que se vinculan a lo identitario, a lo cultural, pero también podemos ver cuestiones denunciativas. O sea, sin ir más lejos, el arriero en un momento dice, las penas son de nosotros, pero las vaquitas son ajenas. Digo, esa frase, tan solo esa frase, cuánto tiene para decir y cuánto tiene para analizar. Y sobre todo, digamos, lo que implica, insisto, estudiarlo desde la propia comunidad, de esa resignificación que hacen las comunidades, de esos conceptos que aparecen. ¿Mm? claro. ¿Alguien más o alguien que quiera dar un ejemplo de lo masivo?